Han pasado más de 50 años desde la última huella humana en el polvo lunar. Diciembre de 1972. Apolo 17. Eugene Cernan, al cerrar la escotilla, dejó una frase suspendida en el aire como una promesa. Nos marchamos tal como vinimos y, si Dios quiere, volveremos con paz y esperanza para toda la humanidad. Pero no volvimos, y lo que parecía el umbral de una era de exploración constante se convirtió en un silencio largo, casi antinatural, un vacío que con el tiempo ha acumulado más preguntas que certezas, porque la pregunta es incómoda. ¿Cómo puede una civilización que logró enviar hombres a otro mundo hace medio siglo no haber repetido aquella hazaña? ¿Qué fuerzas, visibles o soterradas, han mantenido a la humanidad lejos del satélite que nos acompaña desde que aprendimos a mirar el cielo? La versión oficial se recita con facilidad: presupuestos, falta de voluntad política, prioridades cambiantes. Y sí, suena razonable, hasta que uno empieza a mirar de cerca, hasta que escucha a quienes estuvieron allí, revisa cronologías, contrasta memorandos desclasificados y descubre en los bordes de la historia una inquietud sutil. Algo no termina de encajar en ese relato limpio, ordenado y tranquilizador. La carrera espacial de los 60 fue ciencia, sí, pero también fue teatro de poder. Dos superpotencias midiendo su músculo tecnológico e ideológico en un tablero global. La URSS golpeó primero, Sputnik en 1957, Gagarin en 1961. Estados Unidos necesitaba una victoria definitiva, un símbolo tan contundente que borrara la duda. Kennedy lo entendió. En 1962 lanzó el desafío: ir a la Luna antes de que terminara la década. No porque fuera fácil, sino porque era difícil, y lo lograron. 6 alunizajes exitosos, 12 hombres caminando sobre la superficie lunar, cientos de kilos de rocas, imágenes que se volvieron iconos de la modernidad. Apolo fue una empresa titánica. Más de 400,000 personas, una movilización industrial sin precedentes, un costo que hoy equivaldría a decenas y decenas de miles de millones. Era, literalmente, una nación entera empujando hacia un punto de luz. Y entonces, justo cuando parecía que el camino estaba abierto, todo se detuvo. Apolo 18, 19 y 20 fueron cancelados. Los Saturnos 5, las máquinas más poderosas jamás construidas, acabaron desmontados o exhibidos como reliquias. El equipo humano que había hecho posible lo imposible se dispersó en otros proyectos, y la Luna, ese objetivo que había obsesionado milenios a la imaginación humana, volvió a alejarse, como si alguien hubiera bajado el telón. La explicación oficial insiste en lo económico y lo político. El programa era carísimo. El público empezó a mirar hacia problemas terrestres. El Congreso recortó presupuestos y sin la urgencia de la Guerra Fría, la exploración lunar perdió sentido estratégico. En términos internos, la historia funciona, pero deja cabos sueltos. Detalles que, cuando los sumas, generan una sensación extraña. Por ejemplo, las cancelaciones se formalizaron en enero de 1970, más de 2 años antes del lanzamiento de Apolo 17. Es decir, se decidió cerrar el capítulo cuando aún quedaban misiones por realizar, cuando la maquinaria estaba en marcha, cuando los cohetes estaban construidos o casi listos. ¿Por qué esa prisa? ¿Por qué no completar lo planificado? Y luego, si era el caso, detenerse. Algunos documentos desclasificados sugieren discusiones intensas dentro de la NASA y del gobierno. Había quienes querían seguir, quienes veían la Luna no solo como propaganda,
sino como puerta a oportunidades científicas apenas exploradas. Y ahí empiezan los susurros, porque no todos los que fueron regresaron hablando únicamente de regolito, cráteres y silencio mineral. Con los años, en entrevistas tardías, en conversaciones privadas filtradas, en frases lanzadas con cautela por hombres ya mayores, aparecen referencias que no encajan del todo en el guión. Edgar Mitchell, caminante del Apolo 14, habló en múltiples ocasiones de una sensación extraña, presencia, observación, la impresión de que aquel lugar no era tan muerto como se esperaba. Mitchell, después, dedicó buena parte de su vida a investigar conciencia y fenómenos difíciles de encajar en los márgenes de la ciencia convencional. ¿Qué le ocurrió allá arriba para reordenar su brújula interior? Buzz Aldrin también dejó comentarios intrigantes. Al ser preguntado por objetos no identificados durante el Apolo 11, confirmó que vieron algo que no pudieron identificar con certeza, algo que parecía acompañarlos a distancia. La explicación oficial, paneles del cohete desprendidos durante la separación, es plausible, pero el tono con el que Aldrin lo ha tratado a lo largo del tiempo sugiere que, para él, el caso nunca fue tan simple como un descarte técnico. Y luego está el asunto de las comunicaciones. En varias misiones hubo cortes, cambios de canal, momentos en que las conversaciones se derivaban a circuitos privados. NASA lo atribuyó siempre a procedimientos estándar, hablar de temas médicos o técnicos sin transmitirlos al público. Sin embargo, existen grabaciones, algunas oficiales, otras supuestamente interceptadas por radioaficionados en frecuencias alternativas, donde se escuchan frases sueltas, respiraciones tensas, descripciones vagas de luces, contornos, cosas que no deberían estar allí. Nada concluyente, pero lo suficiente para alimentar la sospecha de que la Luna no fue solo polvo y roca. ¿Y si el problema no fue a quién encontraron, sino qué encontraron? No hace falta saltar de inmediato a la idea de seres extraterrestres, aunque tampoco puede enterrarse como imposible. Basta con considerar algo más incómodo: anomalías, estructuras, evidencias que chocan con la narrativa de un satélite inerte. En los archivos públicos de la NASA hay fotografías que muestran formaciones extrañas, geometrías demasiado regulares, reflejos que no encajan, sombras caprichosas. Muchas anomalías se explican como efectos ópticos, artefactos de cámara o lecturas erróneas de la geología. Probablemente la mayoría lo sean, pero no todas han cedido a décadas de análisis. Uno de los casos más citados es el llamado Castillo. Durante el Apolo 10, en mayo de 1969, se fotografió algo que parecía una estructura elevada, casi cúbica, proyectando una sombra definida. NASA lo catalogó como roca expulsada por un impacto, una explicación estándar. Sin embargo, cuando se estudian proporciones y sombra con detenimiento, la respuesta oficial parece, como mínimo, insuficiente. Apolo 15 registró formaciones que algunos llaman puentes o arcos con una regularidad inquietante. Apolo 16 capturó zonas con brillo anómalo, reflejos inconsistentes con el regolito conocido. Todo tiene explicación natural, tal vez. ¿Todo? No es tan seguro. A esto se suman testimonios periféricos, técnicos de análisis de imágenes, personal que no caminó en la Luna, pero trabajó con material sensible. Algunos hablaron, a menudo en anonimato, de fotografías retiradas, clasificaciones repentinas, instrucciones de no discutir ciertos hallazgos. Son relatos difíciles de verificar, sí, pero su número y su consistencia impiden descartarlos de un manotazo. Entonces,
La pregunta cambia de forma. ¿Y si el verdadero motivo para no volver no fue presupuesto ni política, sino otra cosa? Pensemos en el impacto. Si se hubiera detectado actividad pasada o indicios de vigilancia, o si se descubriera que la Luna guarda algo que no encaja en nuestra visión del cosmos, la reacción institucional más probable habría sido cautela extrema, secreto, control narrativo. Porque admitir públicamente un hallazgo de ese calibre podría provocar pánico, crisis filosóficas, presiones internacionales y, sobre todo, la pérdida del control sobre lo que se cuenta y cómo se cuenta. Esa lógica no es extraña a la historia. Durante la Guerra Fría, los gobiernos ocultaron información de forma rutinaria cuando consideraban que su divulgación afectaría la seguridad nacional o el orden social. Programas como Blue Book muestran un patrón: negación pública, investigación silenciosa, desacreditación selectiva. La maquinaria del secreto existe porque funciona. Y aquí aparece otra paradoja. La tecnología del Apolo, vista hoy, parece primitiva. Los ordenadores de a bordo tenían menos capacidad que una calculadora moderna. Y aún así funcionó. 6 veces, sin catástrofe. Con nuestra tecnología actual, inmensamente superior, ¿por qué no se diseñó un programa lunar moderno, económico, constante? Otros países han demostrado que la Luna es accesible. China ha enviado sondas, ha traído muestras, ha colocado un rover en la cara oculta. India, con menos recursos, también ha logrado misiones relevantes. Lo técnico y lo económico parecen, al menos para lo robótico, bastante abordables. Entonces, ¿por qué el gran ausente durante 5 décadas fue el regreso humano? Artemis promete volver, sí, pero viene acompañado de retrasos, revisiones, cambios de fecha. Y además, trae un giro. Ya no se trata de visitar, plantar bandera y marcharse. Se habla de permanecer, de establecer una presencia sostenida. ¿Por qué? La lectura práctica es clara. Una visita breve no basta para ciencia seria. Se necesita continuidad, infraestructura, tiempo. Pero existe otra lectura, más inquietante. Quizá la lección del Apolo fue que ir y venir no alcanza. Quizá, si hay algo allí, sea un fenómeno, una región sensible, un misterio geológico o algo que aún no nombramos, requiere vigilancia, estudio prolongado o incluso gestión. Algunos van más lejos. Proponen que las misiones nunca se detuvieron del todo, que continuaron en secreto bajo programas clasificados. La teoría se sostiene en vacíos documentales, presupuestos de defensa opacos, relatos sobre lanzamientos nocturnos no anunciados. No hay prueba sólida, pero tampoco hay forma fácil de descartarlo del todo. La infraestructura existía en los 70, y desde el punto de vista militar, la Luna es un balcón privilegiado. Comunicaciones, observación, ventajas estratégicas, y como si la realidad necesitara un espejo poético, ahí están también los relatos antiguos. Culturas separadas por siglos y continentes otorgaron a la Luna un carácter especial: entidad, guía, guardiana, fuerza influyente. Los sumerios hablaron de dioses que bajan del cielo. Los textos védicos describen vimanas. Los mayas calculaban ciclos lunares con precisión asombrosa. ¿Mera mitología o eco distorsionado de conocimientos heredados, de tradiciones que guardaban algo real, aunque transformado por el tiempo? Lo verdaderamente extraño no es creer o no creer en hipótesis extremas. Lo verdaderamente extraño es el comportamiento humano. No es normal conquistar un umbral y abandonarlo durante medio siglo. No descubrimos un continente y lo ignoramos 50 años. No escalamos una cima histórica y decidimos que nadie más lo intente. Nuestra naturaleza es volver,
insistir, convertir lo desconocido en familiar. La Luna debería haber sido el inicio de bases en los 80, turismo en los 2000, una plataforma hacia Marte. Y sin embargo, nada de eso ocurrió. Los hombres que caminaron allí envejecieron o murieron, llevando consigo experiencias quizá incompletamente dichas. Eugene Cernan, antes de fallecer, habló con convicción sobre la existencia de vida inteligente en el universo, como alguien que no solo lo cree, sino que lo sabe. Dijo que el cosmos es más complejo y poblado de lo que la mayoría imagina. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? Mientras tanto, la ciencia señala que la Luna es geológicamente muerta, y aún así hay un historial de fenómenos lunares transitorios, destellos, cambios de color, neblinas temporales en cráteres, observaciones documentadas durante siglos por astrónomos serios, impactos de meteoritos, liberación de gases, reflejos solares. Explicaciones válidas, sin duda, para muchos casos. Pero la cifra impresiona. En 1968, la NASA publicó un catálogo técnico con cientos de eventos anómalos observados a lo largo de 4 siglos. No todos pueden despacharse como ilusión colectiva. Durante las misiones Apolo, hubo reportes de brillos extraños en regiones como Aristarchus, un punto históricamente asociado con un número desproporcionado de observaciones anómalas. En grabaciones se percibe perplejidad, una tensión breve y luego silencios o cambios de canal. Circuló incluso un documento no confirmado con supuestas reglas para comunicar observaciones sin alarmar a la audiencia. Códigos, bromas aparentes, referencias tipo Santa Claus. La NASA dijo que fue humor navideño, especialmente en Apolo 8, pero hay quienes escuchan el tono completo y notan algo menos festivo y más cuidadoso. Así volvemos, inevitablemente, a la pregunta inicial: ¿por qué no hemos vuelto? Quizá la respuesta es mundana: economía, política, prioridades. Quizá también hubo riesgos subestimados, radiación, impactos psicológicos, efectos de salud a largo plazo. O quizá existió una moratoria tácita, un consenso internacional no escrito para no convertir la Luna en campo de disputa, hasta tener un marco ético y legal sólido. El Tratado del Espacio Exterior prohíbe la soberanía, pero deja zonas grises sobre recursos y uso. No sería descabellado imaginar acuerdos discretos entre potencias, especialmente en un tiempo en que el miedo a la escalada lo contaminaba todo. Y sí, existe la posibilidad más incómoda de todas, que se encontrara algo que sugiriera, sin palabras, que no éramos bienvenidos. No amenazas, no monstruos, sino señales de presencia, vigilancia o antigüedad que obligaron a los decisores a retroceder. Porque si recibes un informe confidencial que cambia el tablero de la realidad, la reacción racional no es encender focos, sino bajar la voz, ganar tiempo, entender antes de actuar. Y eso es, curiosamente, lo que ocurrió después del Apolo. Estados Unidos siguió en el espacio, sí, pero se quedó cerca de casa. Órbita baja, transbordador, estaciones espaciales, ciencia útil, progreso real, pero siempre dentro de una distancia segura, como si existiera una línea invisible que no convenía cruzar. La URSS, por su parte, también abandonó su objetivo lunar, oficialmente por fallas técnicas con el cohete N-1, pero lo llamativo es la sincronía. 2 rivales que competían en todo lo demás dejaron de mirar a la Luna casi al mismo tiempo. ¿Casualidad o una coordinación silenciosa basada en información compartida durante años de distensión y cooperación técnica? Hoy, el silencio se está rompiendo. Hay un nuevo interés lunar. China, India,
Japón, agencias europeas, empresas privadas. Artemis vuelve a poner humanos en el plan, aunque con cautela. Y la pregunta no desaparece. ¿Qué ha cambiado? ¿Tecnología? ¿Necesidad? ¿O simplemente pasó suficiente tiempo para que los motivos originales se diluyeran o quedaran enterrados? Quizá estamos a punto de cruzar de nuevo el umbral. Y cuando lo hagamos, tal vez confirmemos que la luna era solo lo que decía la ciencia: roca, polvo, vacío. O tal vez descubramos, por fin y a plena luz, lo que algunos sospechan que se intuyó hace décadas y no se pudo nombrar. No lo sé, nadie lo sabe, salvo quienes manejan los informes que no llegan a los archivos públicos. Lo que sí sé es esto: 5 décadas de ausencia pesan demasiado como para explicarlas solo con presupuestos. Hay demasiadas anomalías, demasiadas medias frases, demasiados cortes de transmisión, demasiadas preguntas sin cierre. Y la luna sigue ahí, girando en su danza fría, observándonos con la paciencia de lo antiguo. Tal vez pronto sepamos por qué nos fuimos y, sobre todo, por qué quizá nunca debimos marcharnos. Porque algunas puertas, una vez abiertas del todo, ya no se cierran. Y lo que espera al otro lado puede cambiarlo todo para siempre.